Bienvenidos a una nueva conversación. Hoy vamos a analizar algo un poco distinto. Sí, nos alejamos de los reportes de los datos duros. Exacto. Hoy tenemos sobre la mesa un cuento, una fábula, que se llama Hormiga vio lo que no sabía ver. Y es una lección fascinante, la verdad. Porque a veces las ideas más complejas sobre cómo aprendemos, o bueno, sobre cómo no aprendemos, se entienden mucho mejor con una historia sencilla. Totalmente. Esta nos sitúa en el Valle de las Preguntas Vivas. Un lugar donde la imaginación es la regla. Sí, los ríos fluyen hacia arriba, los árboles susurran acertijos, ese tipo de lugar. Y la premisa es una sequía que obliga a los animales a buscar una solución. Pero el viaje que emprenden no es tanto para encontrar agua, no. No, para nada. Es más un viaje para encontrarse a sí mismos, para entender sus propias formas de pensar. Justo. Y nuestra misión hoy es precisamente esa, desempacar las metáforas de este cuento para ver qué nos dice sobre el conocimiento, nuestros puntos ciegos y esa voz interna que a veces llamamos intuición. Y para eso nos vamos a enfocar en 3 personajes, que son arquetipos geniales. A ver. Tenemos a la hormiga, que es metódica, trabajadora, luego el mapache, que es rápido, creativo, y la ardilla, que es muy observadora, muy sabia. Cada uno nos va a mostrar una pieza de este rompecabezas de lo que significa saber. Pues entremos en materia, porque el personaje central, la hormiga, arranca con un problema que me parece increíblemente cercano. Ajá. El cuento la describe como pequeña, con una paciencia infinita, pero con un obstáculo gigante. Y hay una frase que lo resume todo. ¿Cuál? No sabía que no sabía, y precisamente por eso era el problema más grande de todos. Esa frase es una descripción perfecta de lo que en psicología llamamos el punto ciego cognitivo, o bueno, en su manifestación más famosa, el efecto Dunning-Kruger. Claro. Es esa peligrosa confianza que nace de la ignorancia. O sea, la falta de conocimiento nos impide, paradójicamente, darnos cuenta de nuestra propia incompetencia. Y el cuento nos da un ejemplo inmediato y brutalmente simple. La hormiga va caminando, se topa con una piedra, su cerebro la etiqueta piedra y listo. Algo que ya conoce de sobra. Exacto. Y sigue de largo. Pero al hacer eso, se pierde de un universo entero. El texto dice que en esa piedra había hongos diminutos, el reflejo de las estrellas, hasta una raíz que mostraba un camino al agua. Y a eso el cuento lo llama la zona invisible. La zona invisible, me encantó ese concepto. Es una metáfora gemuán. Como dice la historia, es como estar dentro de una habitación oscura y no saber que hay una ventana. Totalmente. Nuestro cerebro, pues, está diseñado para ahorrar energía. Y una forma de hacerlo es poner etiquetas a las cosas y archivar. Piedra, árbol, río. Claro. El problema es que una vez que la etiqueta está puesta, dejamos de ver. Cerramos la persiana de esa ventana sin siquiera notarlo. Pasa todo el tiempo en el mundo profesional, ¿no? Sí. Y esto se vuelve todavía más claro con el segundo ejemplo, el del río seco. La hormiga, con su experiencia, se sienta a esperar que el agua vuelva. Su lógica es impecable. Impecable, pero inútil en esta nueva situación. Y es ahí cuando aparece el búho, la figura del maestro. Y fíjate qué interesante el rol del maestro aquí. No le da la respuesta. No, No le dice, oye, el agua está debajo. Simplemente le hace una pregunta y le pide que observe de nuevo. Le hace notar que la tierra, bajo sus propias patas, está húmeda. y cuando la hormiga, toda sorprendida, pregunta por qué no lo vio, la lección del búho es demoledora. Sí. Le dice algo como, porque estabas buscando el río que conocías, y cuando buscas solo lo que ya conoces, no puedes ver lo que está justo debajo de tus patas. Aquí es donde la historia a mí me dio una vuelta. Yo pensaba que el problema de la hormiga era su lentitud física, pero el búho le revela lo contrario. Le dice, lenta en caminar, sí, pero tu mente no es lenta. Tu mente salta de conclusión en conclusión. Es una paradoja increíble. ¿Verdad? La solución no es moverse más rápido, sino pensar más despacio. Totalmente. Su cuerpo es lento, pero su mente es impaciente. Su cerebro corre a buscar la etiqueta más cercana, río seco, y ahí se detiene. Por eso, la propuesta del búho no es un dato,
es un método. Y la lleva a un lugar diseñado para desaprender esa prisa mental. Exacto. Hablemos de ese lugar, el jardín de las manos y los ojos. La filosofía de este sitio es fascinante. Es una crítica directa al aprendizaje pasivo, ¿no? Directísima. Aquí nadie se sienta a escuchar una lección. Se aprende haciendo, tocando, construyendo. Y sobre todo, equivocándose y volviendo a empezar. Sí, sin la presión de la comparación o la velocidad. Es un enfoque de aprendizaje profundo, casi artesanal. El cuento lo detalla en lo que llama las 5 capacidades del jardín. Que es prácticamente un manual. Sí. La primera es pensar, visualizar, imaginar antes de actuar. La segunda, observar, mirar lo mismo una y otra vez para descubrir algo nuevo en cada mirada. Luego viene la tercera, que para mí es clave. Tocar con las manos. El aprendizaje kinestésico. Entender con el cuerpo, no solo con la mente abstracta. Ajá. La cuarta es conectar. Empezar a ver patrones, a encontrar relaciones. Y solo después de todo eso, llega la quinta capacidad, crear. Y el orden es fundamental. Claro, la creación es el resultado, no el punto de partida. Este método se opone directamente a lo que el cuento llama correr por el libro, que sería la memorización superficial. En su lugar propone caminar por la realidad. Exacto. Es un aprendizaje lento, metódico, basado en la experiencia directa. Es la diferencia entre saberte el nombre de una planta y saber cómo crece, a qué huele, cuándo florece. Claro, pero incluso con este nuevo método, la hormiga se enfrenta a un muro, uno todavía más grande. Su propia zona invisible personal. La que tiene que ver consigo misma. Sí, el cuento narra cómo intenta construir un puente, se derrumba, y su reacción inmediata es una autocrítica feroz. Soy mala construyendo, no sirvo para esto. Es una reacción tan humana. Totalmente. Absolutamente. Es la internalización del fracaso. No es mi puente falló, es yo soy un fracaso. Es un patrón de pensamiento que se vuelve parte de nuestra identidad sin que nos demos cuenta. Y aquí es donde entra la ardilla. Que no solo es una constructora paciente, sino una observadora muy empática. Su intervención es magistral. No le dice, tranquila, no eres mala. No. Le hace una pregunta que la desarma por completo. ¿Sabes por qué te dijo eso a ti misma? Y la hormiga, claro, no tiene ni idea. No puede verse desde afuera. Su propio patrón de autocrítica estaba en su zona invisible. Y la explicación de la ardilla es la que da sentido a todo. Le dice, es como una ventana que siempre estuvo ahí, pero nunca la abriste, porque no sabías que estaba. Entonces, la pregunta lógica es, ¿cómo abrimos esas ventanas que ni siquiera sabemos que existen? Pues la solución que propone el cuento es simple pero increíblemente profunda. A ver. Pidiéndole a alguien que te ayude a verla. Un amigo, un maestro. O sea que el autoconocimiento no es un viaje puramente solitario. Para nada. Eso va un poco en contra de esta idea del gurú que medita solo en una montaña y alcanza la iluminación. Exacto. La fábula propone algo mucho más comunitario. No es una debilidad necesitar a otros para vernos por completo. Eso es una característica fundamental de cómo estamos construidos. Necesitamos espejos. Necesitamos espejos. Necesitamos alguien de confianza que nos diga, oye, ¿te has dado cuenta de que cada vez que algo sale mal, te dices a ti misma que no sirves? Sin esa perspectiva externa, podemos vivir toda la vida atrapados en una historia que nos contamos sin saber que la estamos contando. Es fascinante cómo la hormiga aprende a ralentizar la mente para ver más. Pero me pregunto si ese método tan analítico, tan metódico, es la única respuesta. ¿Qué pasa con esos momentos de genialidad que no parecen venir del análisis? Esos eureka que surgen en la ducha, ¿sabes? Esa es exactamente la pregunta que nos lleva al mapache. Ah, claro. Él es la otra cara de la moneda del conocimiento. El cuento lo describe como inteligente, creativo, rápido, pero no entiende de dónde vienen sus mejores ideas. Él representa la intuición. Y la escena que lo ilustra es hermosa. El mapache va de camino a un lago lejano, y de repente un impulso sin lógica aparente le hace tomar un sendero desconocido. El texto lo describe como algo más profundo, algo que venía de abajo, como de los pies, como del silencio. Exacto. No es un pensamiento racional, es una sensación corporal, una corazonada. Y al seguir ese impulso, que su mente lógica probablemente habría descartado, encuentra un manantial de agua pura mucho más cercano.
lo que lo deja perplejo y se hace la pregunta clave. ¿Cómo supe que estaba ahí? Y es el agua misma la que le responde con la voz del silencio. Me encantó esa metáfora para la sabiduría no verbal. Es preciosa. Y el agua le da una lección usando su propia naturaleza como ejemplo. Le dice algo como, yo tampoco sé hacia dónde voy, solo sigo la pendiente. No pienso, siento. Ahí está el núcleo. Ahí está el núcleo de la sabiduría intuitiva. No se trata de planificar, sino de responder, de sentir el terreno. El agua no lucha contra las rocas, las rodea. Y esto se resume en 3 lecciones, ¿no? Sí, 3 lecciones que el agua le enseña al mapache. Primero, ante la duda, no pienses más rápido, siéntate y escucha. Segundo, las mejores ideas no se fuerzan, te encuentran cuando estás en calma. Y tercero, amóldate a los obstáculos en lugar de luchar contra ellos. Es la sabiduría del flow, de la no resistencia. Así que ya tenemos las 2 grandes piezas, el aprendizaje metódico y consciente de la hormiga y el conocimiento intuitivo del mapache. Y el cuento culmina con los 3 reunidos, donde la ardilla presenta una herramienta para integrar todo esto. Sí, como la gran sintetizadora. Presenta el mapa de la ventana o mapa del corazón. Que es una herramienta visual para entender la conciencia. Exacto. Y ese esquema es increíblemente poderoso. De hecho, me recuerda mucho un modelo clásico de la psicología, la ventana de Johari. La conexión es directa. Es una conexión casi perfecta, y es brillante cómo la fábula lo traduce. La ventana de Johari, de los psicólogos Luft e Inhaur, es una herramienta para mejorar la autoconciencia, y describe exactamente estos 4 cuadrantes. A ver, repasémoslos. El primero es el área abierta, lo que yo veo de mí y los demás también ven, nuestro yo público. La fábula lo simboliza con un sol. Entendido. Luego, el cuento menciona el segundo. Lo que yo veo de mí, pero los demás no ven. Nuestros secretos, nuestra vida interior. El área oculta. La fábula lo representa con una semilla. Ok. Y ahora vienen los 2 cuadrantes más transformadores. El tercero es el área ciega. Lo que yo no veo de mí, pero los demás sí ven. Esa es la zona invisible de la hormiga. Exactamente. Nuestros puntos ciegos. El cuento lo simboliza con una ola. ¿Y el último? El área desconocida. Lo que ni yo veo ni los demás ven. El gran misterio, el potencial por descubrir, representado por un cielo estrellado. Lo que la fábula hace también es darle un corazón, una narrativa emocional a este modelo tan estructurado. Sí, y la ardilla recalca que el cuadrante más importante para crecer es el del área ciega, la zona invisible. Claro. Porque es ahí donde están nuestras mayores barreras y oportunidades. Y cuando la hormiga pregunta cómo se hace más pequeña esa área de ceguera, la respuesta de la ardilla cierra el círculo de todo el cuento, con confianza. Ah, qué bien. Explica que al permitir que otros nos conozcan de verdad, al compartir nuestra área oculta, les damos permiso para que nos ayuden a iluminar nuestra área ciega. Metafóricamente, el sol entra por la ventana. La conexión y la vulnerabilidad son las herramientas. Esas son las herramientas para expandir la conciencia. El final es una síntesis perfecta. La hormiga dice, hoy aprendí que no sé mucho de lo que pensaba que sabía. Es la lección de la humildad intelectual. El mapache añade, hoy aprendí que a veces el silencio sabe más que mi mente. La validación de la intuición. Y la ardilla cierra con la pieza final. Hoy aprendí que necesitamos unos a los otros para ver completos. La afirmación del conocimiento interpersonal. Y el cierre del cuento es una última frase del agua, que redefine lo que es aprender. Estudiar no es llegar a saber todo, es aprender a ver cada vez más, con calma, con manos, con corazón, paso a paso. Un final precioso. Sí, lo es. Si conectamos esto con el panorama general, la historia nos presenta un modelo de conocimiento, pues, verdaderamente integral. No desprecia ningún camino. Combina el aprendizaje metódico de la hormiga, que podríamos asociar con la ciencia, la sabiduría intuitiva del mapache, más cercana al arte o la creatividad, y el autoconocimiento a través de los demás, que es la base de la inteligencia emocional y social. Y lo más importante es que no presenta ninguna forma como superior a otra. Para nada. Son complementarias. Todas son necesarias para ver completos. Una visión muy equilibrada. Me deja pensando que
que quizás en nuestra educación y en el trabajo sobrevaloramos una de estas vías, ¿no? Normalmente la de la hormiga, la analítica, Sí, y dejamos las otras dos casi abandonadas. como si fueran menos serias. Sin duda. Tratamos la intuición como algo mágico y poco fiable, y la vulnerabilidad para conocer nuestros puntos ciegos como una debilidad, cuando según esta historia son fuentes de sabiduría tan válidas como la lógica. Y eso nos deja con una reflexión final. El cuento nos habla de esa piedra que la hormiga ignoró porque ya sabía lo que era. Esto nos lleva a una pregunta interesante para aplicar en el día a día. A ver. En nuestra vida, en nuestro trabajo, en los estudios. ¿Cuál es esa piedra que pasamos por alto todos los días, convencidos de que ya la entendemos por completo, sin detenernos a ver el universo que podría contener?